Hola, en este video veremos cómo implementar los algoritmos de búsqueda de los grafos en C++. Utilizaremos la estructura o el contenedor map, el cual es un contenedor asociativo muy parecido a los diccionarios que hay en JavaScript o en Python. Entonces los objetivos para este video pues son varios, ¿no? Vamos a implementar un grafo utilizando el contenedor map. Después ese contenedor o esa definición de grafo que tenemos la vamos a convertir en un tipo de dato utilizando la definición typedef. Esto nos servirá para poder utilizar ese contenedor como un tipo de dato en las funciones que vayamos a hacer, ¿no? Después vamos a sobrecargar el operador de inserción, en este caso, para poder imprimir el grafo y poder saber si estamos construyendo correctamente el grafo, ¿no? Ya que tengamos esas cuestiones básicas de manipulación o visualización del grafo, implementaremos los algoritmos de búsqueda, ya sea el algoritmo de profundidad y el algoritmo de amplitud o anchura. Ambos algoritmos utilizan estructuras simples, por ejemplo, el de profundidad utiliza una pila y el de amplitud utiliza una cola que ya vienen implementadas también en C++, ¿no? Yo ya tengo implementado un proyecto en C++ en Visual Studio. Lo que voy a hacer es pasar el grafo que tenemos en el documento donde explico lo de grafos en cómo implementar los algoritmos de búsqueda. Entonces lo voy a dejar así a un lado para tenerlo de referencia, que este es el grafo que yo voy a meter acá en C++, ¿no? Lo voy a dejar como un grafo ya definido en código para no crear un menú y estarle pidiendo al usuario los elementos. Lo voy a dejar hardcodeado, como dicen, para nada más únicamente hacer las implementaciones de los algoritmos, ¿no? Entonces este lo voy a colocar a la derecha y el código lo voy a colocar acá a la izquierda, ¿no? Entonces este grafo, voy a ver si lo puedo hacer un poco más amplio, lo voy a pasar como a C++, ¿no? Utilizando el contenedor map. Para utilizar el contenedor map necesitamos incluir como el punto H de map, ¿no? Dentro del main voy a definir por ahora ese map, ¿no? ¿Cómo sería? El map, como es un contenedor asociativo, tiene una llave y tiene un valor idéntico a los diccionarios, ¿no? Entonces esa llave va a ser una string y ese string hace referencia como al nombre del vértice. El vértice en este caso tiene pues otros vértices adyacentes que serán como las aristas, que las voy a almacenar en un vector de strings, porque cada arista también es como un string, ¿no? Entonces su asociación va a ser un vector de string y lo voy a separar, ¿no? Y toda esa definición que es como un template va a ser un grafo. Aquí estoy declarando como el objeto. Me falta incluir vector. Entonces esa voy a recorrer algo así. Después del map incluyo vector. Y así se puede decir que ya tenemos la definición de nuestro grafo. Ese grafo por ahora está vacío. Por lo que voy a hacer es ir construyendo ese grafo conforme a la información que está aquí, ¿no? Y lo voy a hacer como un poco de manera ordenada. Me refiero a que voy a comenzar creando el nodo, el vértice A, en el cual le voy a agregar sus adyacentes. En C++ con las llaves podemos crear un vector, en este caso A. Si nos regresamos a esta parte, tiene asociado B, C y D, ¿no? Entonces está conectado con B, con C y con D. Entonces por cada vértice voy a crear una entrada. ¿A qué me refiero con entrada? A una llave, y a cada llave le voy a asignar sus adyacentes. No es necesario que estén ordenados, pero yo lo voy a hacer para que me dé el resultado de que viene en el documento. Cómo se van
recorriendo por los nodos, ¿no? Entonces este lo voy a repetir varias veces hacia abajo. Y nada más voy a modificar, por ejemplo, aquí entre el vértice B. B tiene conexión con A y con H. Ok. Entonces está conectado con A, con H. Después el vértice C está conectado con A, con G y con F. Ok. Entonces de manera, para seguir el orden, está conectado con A, con la G y con F. Sigue el vértice D. D está conectado con A y con E. Sigue E, que está conectado con D y con K. E está conectado con D y con K. Sigue F. Si vemos F, tiene dos conexiones con C y con J. F está conectado con C, J. Sigue G, que está conectado con C y con J. Sigue H, está conectado con B y con I. Con B y con I. Sigue I, conectado con H y con J. J tiene cuatro conexiones, tiene con G, más bien F, G, I y K. Entonces J conectado con F, G con la I y con K. Y por último, el último nodo, que en este caso es K, está conectado con E y con J. Ok, hasta aquí esta representación o esta inicialización representa este grafo que tenemos aquí utilizando un mapa. Para verificarlo, lo que voy a hacer es después imprimir o crear una función para imprimir, pero en este caso, para no crear una función, voy a sobrecargar el operador que utilizamos en el cout para que pueda imprimir este tipo de definición, que en este caso representa un grafo, ¿no? Antes de continuar, voy a compilar, me falta el rector, entonces voy a compilar manualmente. G++, voy a compilar el archivo main.cpp, el estándar va a ser igual a C++11 y voy a generar el ejecutable main. El guión no significa cómo se va a llamar el ejecutable, ¿no? Si están en Windows, tienen que ponerle main.exe, ¿no? Okay. Me faltó ponerle C++11. Ya está, no hubo ningún error. Hasta ahí la estructura del grafo está bien. Pero para no repetir toda esta estructura o esta definición, vamos a crear o de crear como un nuevo tipo de dato utilizando el TypeDef. Entonces vamos a definir o a redefinir toda esta estructura. Esto va a ser igual a un tipo de dato que le vamos a llamar grafo. Ok, entonces aquí ya podemos utilizar grafo, porque grafo obtiene esta definición, ¿no? Y con eso ya no escribimos toda la definición del mapa, ¿no?
Voy a compilar de nuevo. Y me faltó un punto y coma al final del typedef. Okay, voy a compilar otra vez. Y volvió a compilar sin errores. Okay, entonces ya tenemos la definición para un grafo que podemos utilizar. Ahora lo que nos queda, uno de los objetivos es poder imprimir ese grafo, ¿no? Para no crear la función, lo que vamos a hacer es sobrecargar el operador de inserción que se utiliza en el cout. Entonces aquí mismo en el main voy a crear esa sobrecarga. Esta sobrecarga regresa una referencia de tipo string y el operador es este operador de inserción, ¿no? Entonces recibe un string que en este caso sería como el flujo de salida. Puede ser un archivo o puede ser la terminal o incluso para enviar hacia un protocolo de red, ¿no? El segundo parámetro es lo que queremos imprimir. En este caso queremos imprimir un grafo. Entonces lo que enviamos es ese parámetro, ¿no? Un grafo, si recuerdan, el ampersand significa que es una referencia, no se crea una copia. Y constante es para decirle como al usuario, incluso en compilación, que esa variable no se va a modificar, únicamente es de solo lectura. ¿Qué es lo que vamos a tener que imprimir? Pues en este caso, okay, perdón por esto, entonces es imprimir como esta estructura que tenemos aquí, ¿no? Que nos imprima el nodo, el nombre del vértice y sus adyacentes. ¿Ok? ¿Cuáles son los que están conectados con ese vértice? Para hacerlo, vamos a tener que iterar sobre el grafo. Una manera de hacerlo es utilizando un for. Este for se va a comportar como un for each por cada elemento. Va a ir sacando como esta parte, cada asociación, ¿no? Esta línea se puede decir que es una asociación. Este es el primer elemento y este es el segundo elemento. Entonces, para no redefinir lo que va a retornar con la palabra auto en tiempo de compilación, se deduce el tipo de dato. Entonces, esto va a ser un... ¿cómo le podemos poner aquí? Voy a ponerle un vértice que se va a obtener de la variable grafo. Este grafo es el que se recibe como parámetro acá, ¿no? Que es este que está aquí. Entonces, va a hacer esto más grande. Y lo que va a hacer, o lo que se va a guardar en vértice, va a ser la información que tenemos aquí. La llave y su valor. Y si observan, lo estamos poniendo constante y una referencia. Eso quiere decir que vamos a acceder a la variable o incluso a la información real, ¿no? Y lo que voy a hacer es imprimir primero la llave, que en este caso significa como el vértice, ¿no? Para acceder a la llave se accede con la variable fields, ¿no? Entonces quiero que se imprima el vértice y después dos puntos. Y después de los dos puntos, quiero que se imprima una llave, un corchete, perdón, para iniciar con todos los vértices adyacentes. Entonces los vértices adyacentes es el vector de string que tenemos aquí, que significan que son otros vértices. Por lo que ahora voy a tener que hacer un for para acceder a cada uno de sus vértices almacenados, en este caso en un vector que aquí estoy definiendo. Aquí voy a utilizar un for para acceder a cada posición de ese vértice. Entonces, para acceder al valor de la llave es con el vértice en su campo second. Y second lo que hace aquí es regresarme su asociación, que es este vector. Entonces, como es un vector, tiene un método que se llama size, que es la cantidad de elementos, que en este caso, al sacar esta llave, pues la cantidad de elementos son 3. Entonces, lo que va a hacer es imprimir. De hecho, aquí
no va al cout, porque el cout hace referencia a este out, que es nuestro flujo de salida, por lo que voy a tener que cambiarlo a únicamente out. Entonces, vértice en su campo second en su posición I, después he hecho nada más así, para que imprima el corchete y después imprima cada uno de estos. Okay. Y voy a poner una condición para imprimir una coma. Entonces, si I es diferente a vértice.second en su posición o en su campo size menor a 1, esta condición es para saber si es el último elemento, o más bien si no es el último elemento, que no imprime una coma, para que no me escriba una coma de más. Lo que voy a hacer es imprimir esa coma y un espacio. Entonces, por cada vértice imprime una coma, excepto el último vértice de esa lista. Ya que terminó el for, lo que hacemos es cerrar como esa lista, ¿no? Como si fuera una lista de Python con los corchetes. Se cierra esa lista y hacemos un salto de línea con en L. ¿Ok? Ese va a ser nuestra sobrecarga. Entonces, si la utilizamos, acá podemos utilizar el cout para imprimir ese grafo que tenemos aquí. Que si recuerdan, la sobrecarga de operadores lo que hace es buscar esta sobrecarga, que en este caso es la que tenemos definida antes del main, que es la que está aquí. ¿Y cómo la conoce? Porque ve que en su segundo parámetro se está recibiendo un tipo de dato grafo que previamente definimos acá, ¿no? Voy a compilar para ver si no hay errores. Que me falta al parecer un punto y coma en esta parte, ¿no? Voy a compilar. Y dice que me falta retornar algo. Como aquí estoy diciendo que va a retornar un noString, y al final de todo tengo que retornar ese OString que estoy recibiendo como referencia, ¿no? Que es el que como que se llena de información de lo que quiero imprimir o guardar en un archivo. Ok, compilo sin errores. Entonces, si ejecuto el main, tenemos la impresión de ese grafo que tenemos ahí hardcodeado, ¿no? Entonces, lo que les decía, esto se imprime, es el first, y todo lo que aparece en los corchetes es lo que tenemos en el for, ¿no? Que es toda esta parte. Okay. Incluso más abajo, porque tenemos donde se cierra el corchete, ¿no? Entonces, esta F, por ejemplo, es la llave principal, que es este elemento que está aquí, ¿no? Se imprimen los dos puntos y después esta llave, este corchete, perdón. Y el for lo que hace es sacar cada adyacente. Ok, ya que tenemos esa manera de mostrar el grafo y sabemos que sí realmente se están haciendo esas asociaciones, ahora sí hay que implementar los algoritmos. Voy a crear un archivo de algoritmos.hpp en el cual voy a implementar primero el algoritmo de profundidad, ¿no? Y le voy a poner estos banderas del compilador para que si lo vuelvo a utilizar en otro proyecto no se vuelva a recompilar, ¿no? No es como necesario, pero por buena costumbre siempre es mejor agregarlas, ¿no? Entonces, dentro de esa parte voy a crear el recorrido o búsqueda en profundidad. Y lo que va a hacer búsqueda en profundidad es recibir el grafo en el que se va a recorrer todos los nodos y decirle también como un segundo parámetro por qué nodo quiero comenzar, ¿no? Entonces, ahora en esta parte, pues va a ser necesario incluir lo que habíamos incluido en el main, porque aquí es donde lo vamos a utilizar también, ¿no? Entonces, incluimos el map, incluimos vector
Y antes de todo esto también tengo que incluir el IOStream. Creo que el IOStream no va a ser necesario, pero sí va a ser necesario incluir la definición. De hecho, esta definición la voy a quitar de ahí y la voy a meter acá en algoritmos. Para en el main incluir algoritmos.hpp, ¿no? Entonces, al parecer sí es necesario incluir el IOStream y lo más seguro es que necesitemos también el namespace, ¿no? Entonces, búsqueda en profundidad lo que va a hacer es recibir un grafo y va a recibir también un string como referencia para decir cuál va a ser el origen de mi recorrido. Y por default le voy a decir que va a comenzar por A. Si no le mando ese segundo parámetro, por default va a tomar ese valor de A, ¿no? Ok, entonces me falta la parte constante aquí, ¿no? Así, dentro de este búsqueda a profundidad, podemos imprimir cada vez que se pasa por un nodo, ¿no? Pero también lo que voy a hacer es que esto me va a regresar un vector de string en el cual va a estar todo como el recorrido. Ahí vamos a ir agregando los nodos por los que se va pasando de acuerdo al algoritmo de profundidad. Ok, entonces, para comenzar, lo que vamos a hacer es ir haciendo el símil con lo que tengo en la lectura que les dejé, que en este caso ahí está como la descripción del algoritmo, ¿no? Que son esos 4 pasos que están ahí. Esos 4 pasos son los que voy implementando en el código. Dice que el primer paso es crear una lista para guardar los vértices visitados. Esa lista la voy a crear con vector. Entonces los vértices son de tipo string y esta va a ser mi lista de visitados. Después, siguiendo lo mismo, dice crear una pila. Las pilas ya están definidas también en C++, entonces aquí voy a incluir stack. Okay, entonces vamos a crear un stack de, en este caso, vértices que son strings, y esta va a ser nuestra pila. Y como voy a retornar como el camino, por así decirlo, el recorrido, voy a generar ese vector de string que va a ser, le voy a poner aquí el recorrido, que es donde voy a ir guardando cada nodo que se desechó por cada nodo que se va visitando, ¿no? Esas son al menos estas dos estructuras que necesitamos, una lista de visitados y una pila para ir haciendo el recorrido. El tercer paso es elegir un vértice de origen y agregarlo a la pila y a la lista de visitados. Ese vértice origen es el que estamos enviando como segundo parámetro en esta parte, ¿no? Que por default, si no lo enviamos, comenzará por el vértice A. Entonces dice que a la lista de visitados con pushback es insertar o hacer un push a la lista, insertamos el origen, y también a la pila hacemos un push para insertar el origen. Ok, hasta ahí, en esas dos partes estamos haciendo el paso 3, ¿no? Agregarle a la lista de visitados y a la pila. Y después viene un ciclo, que mientras la pila no esté vacía voy a hacer algo, ¿no? Entonces voy a generar ese ciclo. Mientras la pila no esté vacía, el stack tiene un método que se llama empty. Entonces mientras la pila no esté vacía,
¿qué voy a estar haciendo? Según lo que tenemos en el documento, dice hay que desapilar un vértice de la pila. Ese vértice que voy a desapilar lo voy a imprimir o lo voy a agregar al recorrido, ¿no? Como para tener guardado ese vértice que se va desechando. Ese vértice que se desecha de la pila es el nodo por el que se va pasando o el que se va recorriendo, ¿no? Entonces, visitados, no, en recorrido, ¿no? De hecho, lo que puedo hacer es auto eh, vértice es igual a lo que tiene pila en su campo top. Okay, si recuerdan, en la pila se insertan por un lado y por ese mismo lado se desechan o se desapilan. Y el tope lo que nos dice o que nos retorna es el elemento que fue el último en que se apiló, ¿no? Entonces en vértice estoy guardando lo que está en el tope. Lo que puedo hacer es ponerle que va a ser una referencia constante porque no la voy a modificar. Y ese mismo vértice lo voy a agregar al recorrido. Entonces el recorrido es un vector, entonces con pushback lo que hacemos es meterlo a esa lista de recorrido. Según el siguiente paso o el paso que tiene que hacer es desapilar. Entonces respaldo previamente antes de desapilar porque si no el elemento desaparece. Entonces pila punto pop. El pop lo que hace es desapilar, no sacar ese último elemento. Y viene como la parte un poco más compleja, que en este caso es el segundo paso dentro del while, que es apilar y agregar a la lista de visitados los adyacentes que no han sido visitados del vértice. El vértice es el que sacamos, entonces este vértice hay que agregar todos sus adyacentes. Si regresamos al dibujo o al grafo que está dibujado, en el primer paso se sacó A y hay que agregar todos sus adyacentes, que en este caso es B, C y D. Pero esos adyacentes no deben de estar en la lista de visitados. Como es la primera iteración, pues obviamente no están en la lista de visitados, pero tengo que validarlo. Entonces, ¿cómo accedo a los vértices adyacentes de ese vértice que saqué? Pues lo que vamos a hacer es obtener como la lista. Entonces le voy a poner aquí de adyacentes y voy a ponerle auto. Va a ser constante y va a ser una referencia. ¿De quién? Pues del grafo en el vértice. ¿Okay? El método add lo que hace es retornarme lo que hay en tal llave. Si me voy al main, en la llave A, lo que hace add es retornarme su valor. ¿Okay? Es como si utilizáramos los corchetes, pero aquí no puedo utilizar los corchetes porque los corchetes siempre regresan una referencia hacia este elemento, una referencia para poder modificar los valores. Pero en este caso, como lo estamos recibiendo constante, es de solo lectura. Por eso el add lo que hace es regresarme una referencia constante para no modificarla. Entonces, en esta variable adyacente están los adyacentes de A, que son todos estos que están aquí, el B, C y D. Entonces tengo que iterar por cada uno de ellos. Con un for voy a iterar por cada uno de esos elementos, ¿no? Lo voy a hacer igual como lo hicimos anteriormente, con un ciclo que vaya del 0 al 1, del 0 a la cantidad de elementos, perdón. Entonces los adyacentes, que es un vector de strings, o lo podemos decir un vector de vértices, tiene el método size, ¿no? Y lo que vamos a hacer es buscar que ese vértice que obtenemos no esté en la lista de visitados. Entonces voy a sacar ese vértice. Entonces auto constante, este va a ser un adyacente. Lo voy a dejar así con ese nombre, esa variable, el cual está
en una posición o en la posición I. ¿Okay? Este add Y va a ser como referencia a uno de estos, o uno de estos, o este vértice. Eso quiere decir que estos están en una posición en el vector, que son los adyacentes, y son los que tengo que verificar que no estén en mi lista de visitados o en mi vector de visitados. En C++ ya tenemos una función para buscar, para no implementarla manualmente. Esa función buscar se llama find y está dentro de una clase que se llama algorithm. ¿Okay? Entonces hay que incluir esa clase o ese punto H para poder utilizar find. Entonces, con un if vamos a verificar, ¿no? If, si buscamos dentro de los visitados, entonces find recibe 3 parámetros. ¿Desde dónde va a buscar? Que es el primer parámetro. Queremos que busque desde el comienzo de la lista de visitados hasta el final de esa lista. El tercer parámetro es lo que queremos buscar. ¿Qué queremos buscar? Un vértice. ¿Ok? Aquí en C++, los contenedores, que en este caso el contenedor que estamos utilizando es vector, es un arreglo dinámico. Entonces tiene posiciones consecutivas. La primera posición, en este caso que es como la posición 0, es el begin. La posición n es como si fuera el fin de la lista o fin del vector. Es como si pusiéramos que está apuntando nulo. Cuando una lista simplemente ligada o doblemente ligada, su siguiente nodo apunta nulo, es como el final de la lista. Eso es muy similar a lo que pasa en end. Entonces, aquí lo que nos va a retornar es un iterador apuntando a esa posición donde se encuentra el elemento. Okay. Entonces, si no se encuentra el elemento, eso quiere decir que es diferente a visitados.end. ¿Okay? Eso quiere decir que si se encuentra, o más bien no se encuentra el elemento, por lo que vamos a tener que insertarlo en visitados. Entonces, visitados.pushback, agregamos ese adyacente a la lista de visitados y también lo agregamos a la pila. Okay. Entonces creo que aquí es igual, o sea, si el resultado apunta al final del vector, quiere decir que no lo encontró, o sea, no existe en la lista de visitados, ¿no? En Python es mucho más fácil porque ahí podemos buscar con la palabra reservada in. Si un elemento in dentro de una lista nos regresa verdadero o falso, ¿no? Entonces es como más fácil implementarlo en Python, ¿no? Aquí en C++ lo que hace es pues hacer algo muy parecido, pero pues tenemos que decirle desde dónde busque y no retorna como verdadero o falso, sino lo que retorna es como una posición no válida porque no se encontró ese elemento. Entonces, hasta ahí se puede decir que está completo el algoritmo, porque lo que hace, según lo que tenemos aquí, que es apilar y agregar a la lista de visitados los adyacentes que no han sido visitados, lo que hace es regresar de nuevo al while. ¿Okay? Entonces aquí va a agregarlos a los visitados o a la pila, entonces la pila se va a ir como empezando a llenar, ¿no? Se va a llenar hasta el punto en que ya los visitados ya no se vuelvan a agregar y se empiece a vaciar esa pila, por lo que al final termina el ciclo y tenemos que retornar esa lista o ese recorrido. ¿Ok? Entonces, al final del while retornamos el recorrido que nos va a servir para poderlo imprimir en el main. Voy a probar esta parte, entonces en el main lo que voy a hacer es que imprimimos el grafo, después vamos a mandar llamar al recorrido, entonces el recorrido va a ser igual a recorrido-bajo
como le puse búsqueda bajo profundidad. Enviamos el grafo y por default no le mando el segundo parámetro porque quiero que comience desde el vértice A como origen, ¿no? Voy a compilar. Ok, no hubo errores y lo voy a ejecutar. Que me imprime el grafo, pero olvidé imprimir el recorrido, ¿no? Entonces, aquí con un for. De hecho, vector también lo podemos imprimir como un for each, que es lo que voy a hacer aquí. Entonces, por cada vértice en el recorrido, voy a imprimir vértice. Y un salto línea para que lo imprima de manera como vertical, ¿no? Compilo y corro de nuevo. Entonces, lo primero que me imprime es el grafo, que es lo que tenemos aquí, y después imprime el recorrido, ¿okay? Que es todo esto. Lo que hace el recorrido en profundidad es siempre ir como al nodo más lejano desde el origen. Entonces podemos ver que se va recorriendo hasta llegar directamente a J. Creo que J es el nodo más alejado de A. Si lo visualizamos acá, si observan, comenzó en A, que es este que está aquí. Después pasó por T, por E, por K y por J, que llegó directamente hasta J, que es el nodo más alejado. Y después de ahí se fue pasando, según lo que viene aquí, por I, H, después pasó por G y dejó, bueno, F, C y B, y ya regresaría como A. De hecho, en la lectura viene que primero se imprime A, que está aquí donde vienen los pop, A, luego viene D, que es este que está aquí, luego viene E y K, entonces viene E y K y J, ¿no? Ahí está J, viene I y debería seguir H, G, F. Entonces si viene, aquí está, ¿no? H, G, F, C y B, ¿no? Entonces con eso comprobamos que realmente el algoritmo este que acabamos de implementar pues sí funciona, ¿no? Sí hace el recorrido en profundidad. El recorrido en anchura o en amplitud es idéntico, nada más que ahora lo que se utiliza es, en vez de ser una pila, utiliza una cola. Si recuerdan, la cola lo que hace es el primero que entra, es el primero en salir, ¿no? Como la cola de las tortillas, ¿no? Entonces el recorrido o la forma en la que se recorre, si el recorrido en profundidad lo que hace es llegar rápidamente al nodo más alejado, que en este caso fue J, como lo vimos en esta sección, lo que hace el algoritmo de anchura es pasar como por bloques, ¿no? Entonces lo que hará es, si comienza por A, va a imprimir después todos los adyacentes de A que están hacia abajo. Y así lo va a ir imprimiendo como si fuera de manera, pues, secuencial hacia abajo, ¿no? Como por bloques. Para probarlo, lo que voy a hacer es implementar el algoritmo, pero lo que voy a hacer es copiarlo, ¿no? O sea, únicamente lo que voy a cambiar es la estructura de datos, porque la lógica se puede decir que es la misma, únicamente cambia la estructura. Entonces selecciono todo esto, lo copio y lo vuelvo a pegar abajo de ese mismo y le cambio el nombre. Este va a ser búsqueda amplitud. Ok, se recibe el grafo y también se recibe el origen. En C++ también ya tenemos la implementación de, así como está la pila, que es el stack, tenemos cola, que es el queue. Entonces abajo del include del stack
voy a incluir la estructura de datos queue, ¿no? Entonces me voy al método, en este caso son funciones, al búsqueda en amplitud, y en vez de tener un stack voy a tener un queue y voy a modificar donde aparezca pila, ¿no? Entonces aquí en Visual ya seleccionado le doy en Rename Symbol y ahí en vez de pila voy a poner cola, ¿no? Va a aparecer donde quiero que se hagan los cambios. Por default viene que todos los cambios se hacen en la misma función y viene acá una palomita para aceptar de que se hagan los cambios, ¿no? Al darle ahí van a observar que donde había pila pues se escribió esa nueva palabra, ¿no? De cola. El push lo que hace es encolar. Aquí no hay top, porque se recuerden el top lo que hace es obtener el tope de la pila. Aquí el primero en salir pues es el frente. ¿Okay? La pila o el queue en C++ tiene front y back para acceder al inicio y al final de la cola. Pop lo que hace sí es desencolar. Entonces creo que con esas únicas modificaciones ya tenemos el código para hacer la búsqueda en amplitud, ¿no? Lo voy a probar. Voy a comentar, o más bien copio hacia abajo y comento la del recorrido en profundidad para llamar en este caso aquí al recorrido en amplitud. Voy a compilar. No hay errores y voy a ejecutar el programa, ¿no? Entonces aquí lo que está impreso en manera pues vertical es el recorrido en amplitud. Si les muestro como les dije que cómo hace el recorrido en amplitud, que es por bloques, vemos que se imprime A, que es el nodo origen, que es este que está aquí. Luego se imprime BCID, que es lo que les decía, que se imprime como el siguiente bloque o los adyacentes que tiene A de manera directa, ¿no? Después se imprimirían el siguiente bloque, que es lo que tenemos aquí, H, G e IR. Y por último lo que hace es imprimir, en este caso, el último bloque del grafo, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Es las diferentes maneras o la manera diferente en la que recorre el grafo utilizando pues una cola, que en este caso es el algoritmo de búsqueda en amplitud o en anchura, ¿no? Hacen lo mismo, recorren todos los nodos como si fuera una fuerza bruta, siempre va a pasar por todos los nodos, pero lo que cambia es como el comportamiento hacia dónde se va a dirigir esa gestión de movimiento para pasar por ciertos nodos, ¿no? La intención de esto es que ustedes lo implementen en Python utilizando las estructuras pila y cola en Python y en crear un diccionario para representar el grafo. Lo que van a tener que hacer es pedirle al usuario en su interfaz un nodo origen que es una posición XY, y yo les compartiré un archivo en el que ya hay como un grafo con más puntos, por así decirlo. Esos puntos pues están conectados para hacer una representación muy parecida a la que está aquí, ¿no? Entonces lo que van a imprimir pues va a ser el recorrido, en donde lo que va a ir mostrando va a ser por cada posición XY por la que va pasando al momento de estarse implementando el algoritmo. No es necesario irlo imprimiendo, simplemente pueden crear una lista donde vayan guardando cada nodo, cada vértice o cada punto por el que se va pasando dentro de ese grafo que tienen en su interfaz, que está almacenado en un punto JSON, ¿no? Entonces hasta aquí dejo este video. Nos vemos.